bienvenidos al Fondo de Cultura Económica, a la Librería México. Es la librería más grande del país, es un centro cultural también que desde hace muchos años lleva pues brindando un espacio, una casa para los autores, para las autoras, para las personas que por primera vez cogen un libro, para niños, es un espacio increíble, digamos, para niños y niñas. Y también creo que es señalar eso, que es un espacio donde se han hecho muchísimos diálogos, no es un espacio nuevo en estos temas, pero este es un formato que nos estamos jugando con el fondo. Es una alegría para mí saludar a las personas que están acá. También debo decirlo, entre el público está Pilar Lozano, que es una escritora que queremos mucho y está aquí, amiga de la casa también, como se dice. Pablo Montoya no necesita introducción. Pablo Montoya es uno de los escritores que quizás mejor representa la narrativa colombiana actual, la buena literatura colombiana y la buena literatura latinoamericana, ganador del Rómulo Gallegos, uno de los premios egregios de la literatura de América Latina. Y por supuesto, pues Pablo, muchas gracias por estar. Pablo no vive en Bogotá, Pablo vive en Medellín, entonces está acá también acompañándonos. Te quiero dar las gracias por participar de esta conversación. Es sobre tu obra, sobre tu vida, sobre tus libros, pero también sobre Colombia. Y bueno, es un momento también muy complejo en el que vamos a hablar, ¿no? Es un momento de elecciones, un momento en que se ve ese espíritu, esos espíritus complejos que también habitan nuestra sociedad. Entonces te quiero dar las gracias y bueno, quisiera comenzar preguntándote, así como para entrar hablando de cualquier cosa, para romper el hielo, Orión, La sombra de Orión, que es pues uno de tus últimos libros. La sombra de Orión es un libro que ha sido como muy polémico en muchos espacios. Quisiste abordar a través de la visita de un personaje a la ciudad de Medellín, tu ciudad también, la ciudad que habitaste tanto. ¿Cómo fue realmente escribir sobre un lugar que conocías y un lugar que también estabas redescubriendo de alguna manera en tu obra? Gracias, Diego. Hola, muy buenas tardes a todos, a los que no conozco, a Pilar, a Guido y a todos los que acaban de llegar. Qué bueno que estén por aquí. Yo tengo un muy buen recuerdo del fondo porque aquí presenté Tríptico de la Infamia. En el 2014 habían 3 personas en aquel entonces, pero tengo un recuerdo muy cálido del sitio. Y bueno, pues me alegra volver a estar aquí en este espacio. La sombra de Orión, un libro polémico, claro, estoy de acuerdo contigo, no faltaba más, creo que lo escribí para eso, para suscitar la polémica, para también tratar de mostrar desde la literatura ese momento tan difícil que una ciudad como Medellín tuvo. La Operación Orión y todo lo que suscitó esa operación, digamos, en la ciudadanía de ese entonces, en 2002. Era un evento que siempre me había llamado mucho la atención por el impacto que produjo la operación en esa ciudad. Menos en el país, pero sobre todo en Medellín tuvo un impacto poderosísimo, en el sentido de que fue una operación muy celebrada y muy aplaudida. Yo estaba muy recién llegado cuando sucedió Orión y siempre la miré con mucha suspicacia, la miraba siempre con mucha sospecha. Además escuchaba versiones de todo tipo sobre lo que había pasado allí, sobre la consecuencia de esa operación, que como ustedes saben, y eso también lo supimos después, era el incremento de la desaparición forzada, la presencia de la escombrera, ese lugar ahí emblemático que hay en la Comuna 13, que para muchos es un invento de los vencidos, de los resentidos durante la Operación Orión, y para otros es la evidencia de que ahí, bajo sus escombros, hay un montón de cuerpos que quién sabe si serán recuperados. Entonces me pareció poco a poco, en la medida en que iba escribiendo los otros libros que escribí durante esos años, me parecía que el tema me llamaba con fuerza. Tenía por supuesto mis prevenciones, sabía que era un tema muy complicado, muy complejo, muy doloroso, y debo decir que trataba de postergar el asunto hasta que finalmente dije no, pues
si no lo hace otro escritor, ¿quién lo va a hacer sino yo? Me dice más o menos como esa reflexión, como que el indicado era el escritor indicado para hacerlo era yo. Yo decía, ¿quién más lo va a hacer? Aquí nadie va a hablar sobre eso. Los escritores de Medellín, la mayor parte de ellos quieren mostrar una imagen un poco positiva, buena de la ciudad, y la imagen que se muestra de Medellín en los obradorios es una imagen bastante compleja y bastante difícil. Entonces comencé con la idea de informarme, de revisar toda la documentación que hay sobre ese asunto. En ese sentido sí pienso que hice un trabajo periodístico de investigación que nunca antes había hecho. Yo me había aproximado antes para escribir otros libros al archivo de las bibliotecas, al archivo libresco, digámoslo así, pero no al archivo, ¿cómo llamarlo?, tan palpitante, tan viviente, tan cercano como era el que atravesaba la historia de esos barrios populares de Medellín. Entonces fui recogiendo toda la información, documentándome, y en la medida en que iba planeando la novela, cómo la iba a escribir, quién era el narrador, entonces un montón de asuntos que se plantean los escritores mientras están pensando la novela, que están escribiendo o que van a escribir. También comencé a hacer un trabajo de conversación con víctimas, con victimarios. Recorrí muchas veces los barrios de la Comuna 13. Yo no soy de la Comuna 13, yo no vivo allá, nunca he vivido allá, pero no me siento extranjero a esos sitios, a esos lugares. De algún modo me parece que son también los lugares que yo he habitado como persona que ha vivido en Medellín y ha trabajado y ha estado allí durante tantos años. Pues, es decir, esos barrios están ahí siempre a la vista de cualquier persona que vaya en un taxi, en un bus, en el metro, en un coche. Entonces esos recorridos fueron muy interesantes porque me mostraron con una verdadera cara del territorio, como dicen, ¿no? Y creo que esos viajes que hice allá y esas largas caminatas por unos barrios que son muy complejos, muy laberínticos, que me parecen territorios muy fantásticos, arquitectónicamente hablando, me pareció que todo eso era digno de meterlo en la novela, y eso fue lo que más o menos hice, como todo ese trabajo que yo realicé mientras escribía la novela, decidí meterlo en la novela misma. Sí, los últimos años ha venido cayendo, quizás estas elecciones del 29 nos mostraron cómo viene cayendo esa historia de la seguridad en Colombia. La narrativa de seguridad fue una narrativa que conquistó muchos corazones en Colombia y que fuimos como desencantándonos, ¿no?, como sociedad de esa narrativa. Medellín, la tierra de Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, es un lugar central de esa narrativa, de esa propuesta que hizo un país de la seguridad democrática, de todo esto. Y cuando uno comenzó a ver lo que pasaba con los años, 6.400 muchachos asesinados, que yo a veces lo digo, me da risa porque muy cruel, ¿no? Cuando se desarmó las FARC eran 7.000 guerrilleros. Cuando se desarmó el proceso de paz, si en verdad el ejército hubiera, como ellos dicen, neutralizado, asesinado 6.500 guerrilleros, no hubiera ningún guerrillero que desmovilizar después, se cae, ¿sí? Y yo creo que cuando tú, digamos, el éxito también que ha tenido este libro, que ha logrado de alguna manera mostrar ese desencanto, incluso en lugares como Medellín, como tú dices, lugares que era muy difícil presentar otra historia. Y quisiera hablar un poco de estos 20 años, de lo que tú has visto como escritor, como periodista, y que de alguna manera también hay algo de reclamo histórico también en La Sombra de Orión. Creo que hay un reclamo histórico también a una sociedad que no quiso ver y que parece todavía que no querer ver ciertas infamias que también han sido parte de lo que somos. Bueno, ya vimos en las pasadas elecciones que en Medellín, en Antioquia, ganó Federico Gutiérrez. O sea, arrasó completamente. Yo tuve la experiencia justamente de ser jurado de votación en una mesa de un sector de ricos de Medellín, y me tocó de jurado en una mesa donde casi todas
todos los votantes eran mujeres de la tercera edad. Y me encontré con un espectáculo, hablo de espectáculo pues, con todo el respeto por ellas, pero es que es algo verdaderamente que, muy llamativo. Me encontré con muchas mujeres que votaron, muchas de ellas estaban postradas, enfermas, en sillas de ruedas, con oxígeno, muchas no podían firmar, varias de ellas tenían Alzheimer. Yo decía, estas mujeres ¿cómo salen a votar? Evidentemente todas estaban acompañadas por sus hijos, sus nietos, sus enfermeras, y muchas de ellas ni siquiera podían, digamos, marcar el voto, porque no eran conscientes, muchas de ellas, y todas, porque fue una mesa donde Fico ganó, es decir, fue verdaderamente arrasador el triunfo de Fico en ese sector. Muchas de las más conscientes de esa señora le daban la bendición al tarjetón y a la urna, rezaban, hacían una oración para que ganara pues, su candidato. Es decir, todavía Medellín está en manos de candidatos políticos que aprobaron y aprueban la política de seguridad democrática. Porque la política de seguridad democrática, por supuesto, que la implementó Álvaro Uribe, pero ¿quiénes la desarrollaron después? Primero Fajardo. Sergio Fajardo fue el que implementó la política de seguridad democrática en Medellín, porque le tocaba como alcalde hacerlo. ¿Sí? Y él es el que hace la negociación, o bajo su administración es que se hace la negociación con los grupos paramilitares. Fajardo dice que nunca habló con Don Berna, pero Don Berna era quien dirigía más de 700 bandas en Medellín. ¿Cómo no va a poder uno hablar? ¿Cómo no va a tener contacto uno siendo alcalde con un hombre que coordina 700 bandas? Entonces, bueno, se conoce el famoso periodo de Fajardo como el periodo de la donbernabilidad. Y eso no se puede tapar con un dedo, es imposible taparlo con un dedo. Y los alcaldes que siguen practican la misma política de seguridad democrática. ¿Sí? Y esa política de seguridad democrática, ¿en qué consiste? En que se va a implementar en la ciudad de Medellín una política de seguridad privada que está atravesada por el narcoparamilitarismo. O sea, el modelo narcoparamilitar planea por toda la ciudad de Medellín. Es decir, yo he vivido allá 20 años y lo sé, o sea, me parece claro, y me ha parecido terrible tener que pagar seguridad privada donde yo vivo, porque los sectores altos de la ciudad de Medellín pagan seguridad privada y los sectores pobres pagan combos para que los vigilen. Esa es la realidad de la seguridad en Medellín. Esa es la consecuencia de la política de seguridad democrática. El mismo Federico Gutiérrez sabemos, y el mismo Fajardo en su alcaldía, sabemos los vínculos que tenían algunos funcionarios de ellos con esos grupos paramilitares. Entonces es una cosa que todavía existe, que todavía está. Ahora, por supuesto, ha habido una juventud que ha reaccionado a eso, frente a eso, y le ha dicho no a Orión, le ha dicho no a esa política de seguridad democrática. Hay sectores juveniles, repito, que tratan de cuestionar eso, de proponer otros discursos interpretativos frente a esa situación. Entonces creo que en ese sentido sí ha habido un cambio en la sociedad. De hecho, yo pienso que este libro de La sombra de Orión hace 15, 20 años o 10 años incluso, quizás no hubiera sido bien recibido y hubiera tenido problemas, pero lo que ha pasado ahora es completamente distinto. Yo no he tenido ningún problema, el libro ha sido recibido con polémica, pero no he tenido amenazas, no me han insultado ni siquiera, ellos que son tan proclives al insulto, no he recibido ningún insulto. Siempre he pensado que hay dos posibilidades de interpretar esa aceptación de un libro como La sombra de Orión. La primera es que la sociedad ha cambiado, que los lectores han cambiado, como tú dices, Diego. ¿Sí? Yo creo que sí existe eso. Y creo que el alcalde destituido hace poco va en esa dirección. Ese es un alcalde que está en contravía de esa política de seguridad democrática, o no la cuestiona en cierta medida. Pero la otra explicación que yo me doy es que esa gente no lee los libros de literatura, es gente analfabeta, literariamente hablando. Entonces eso también nos resguarda un poco a los escritores, que cuando tocamos estos temas, a no ser que sea un libro periodístico esencialmente, o otro
tipo de literatura, que eso sí son, digamos, libros más, ¿cómo decirlo?, más, pues que impactan más, que reciben más amenazas a los escritores, más coyunturales. Por ejemplo, el libro de Lubérrimo, el que tú editaste, Alfonso, el que escribió Cepeda con el otro amigo, se me olvida el nombre del otro... Jorge Rojas. Jorge, exactamente. Pero fue escrito, la primera vez apareció en el 2008, claro. Y lo reeditamos hace poco y sigue, o sea, ha sido un libro que ha hecho memoria, claro, sobre la violencia en Colombia. Y ese es un libro que produjo un impacto tremendísimo, ¿no? Pues imagínense meterse con ese señor. Yo me meto con todos ellos, no solamente con el de Lubérrimo, sino con otros más, pero bueno, lo mío es una ficción, novelesca, no hay nombres, pues los nombres yo los cambié todos, muchos de esos nombres son reconocibles en un público lector que esté cercano a eso. Yo pienso que alguien de fuera de Colombia quizás lee el libro como una ficción, pero alguien que esté cercano a esas situaciones que yo describo en la Sombra de Orión, de pronto reconoce rápidamente a los personajes. Es muy interesante cómo cuando se retrata la realidad o algo que ocurrió, digamos, un evento, y se convierte en un evento literario, se convierte en una novela, o se convierte muchas veces en la memoria de las sociedades, termina sobreviviendo más la memoria literaria que la memoria periodística o la memoria de los hechos. De entrada, porque la memoria colectiva es muy compleja, y esto pues termina siendo un libro que en 10 años, 15 años, 20 años, 30 años podemos remitirnos al libro. Y hay un poco esa negociación entre el ser periodista, porque creo que, como tú dices, para escribir este libro tomaste mucho las banderas del periodismo, y el ser autor, ¿no? Como en qué momentos comienzas un poco a negociar entre la realidad y la ficción y decides, no, esto, un poco que también hay veces, Mario, situaciones muy complejas, ¿no? Como esto lo quiero quitar o esto lo agrego, un poco sobre esa situación personal con la realidad. Claro, sí. Una de las dificultades que yo tuve al escribir La Sombra de Orión fue justamente el peso de la realidad. Yo creo que muy pocos libros me han agobiado tanto en ese sentido. La realidad se me imponía completamente y a toda hora, y al mismo tiempo yo decía, pues yo no quiero hacer una novela completamente real, porque bueno, si hubiera decidido hacer una novela real, pues sí, hubiera escrito el libro sin mayor problemas, pero sí tuve muchas dificultades, y creo que esas mismas dificultades que tuve yo como autor se las transmito al personaje de la novela, que es Pedro Cadavid, que también que está escribiendo La Sombra de Orión de algún modo, ¿no? Y también tiene ese tipo de problemas. Entonces, a ver, yo sentía varias cosas. O puedo hacer como un balance de esa literatura que se escribe en Medellín, en Antioquia, y en una buena parte del país sobre la violencia. Es una literatura, primero, muy real, muy marcada por lo real. Es una literatura que desde Tomás Carrasquilla hasta nuestros días en Antioquia ha tenido una gran fuerza y una manera de representar esa realidad en la literatura como si fuese un compromiso identitario. Es decir, como si para ser un escritor antioqueño o un escritor de Medellín se tuviese la obligación de escribir sobre esa parte del mundo. Si no escribes sobre eso, no eres un escritor digno de ser considerado como de allá, ¿no? Es como una fijación, una relación que me parece muy interesante, pero que también me parece a mí que actúa como una camisa de fuerza, y eso es lo que yo sentía. Yo me sentía forzado a tratar de reproducir la realidad, y eso fue lo que yo hice en parte del libro de La Sombra de Orión. Y yo creo que esa es la sección del libro que está atravesada por la cuestión periodística. Sí, las investigaciones que se hace, todo el comienzo de la novela, que es la descripción de la Operación Orión, eso es muy periodístico, ¿no? Y me parece que estuvo bien, porque yo así al lector lo introduzco rápidamente en la historia que quiero contar, ¿sí? Porque ya después de que él pasa por ese
vértigo de esa primera parte, que se llama la operación, ya puedo, digamos, someterlo a las otras experiencias que yo quería hacer, ¿no? Que son experiencias metaficcionales, por un lado, que son experiencias que tienen que ver con lo fantástico, o con lo grotesco, o con lo onírico, que me parecían como elementos susceptibles de tener en cuenta para tratar de desrealizar la realidad, ¿sí? Como de bajarle ese volumen tan fuerte a la violencia y llevarla a otros ámbitos. Entonces ahí fue cuando yo me planteé la posibilidad de introducir unos artistas medio delirantes, medio marginales, y que de algún modo muestran digamos, la parte horrorosa de la violencia y la desaparición forzada. Entonces creo que ahí es cuando yo ya más o menos sabía que podía retirarme un poco de esa realidad y ficcionalizarla, tratar de dulcificarla, digámoslo así, en ese sentido. Sé que no la dulcifiqué, o que no dulcifiqué el horror, sino que lo acentué de algún modo. Cuando estoy hablando de la sonoteca que se arma allí, de ese mapa gigantesco que se construye o que se hace en la comuna y que es del mismo tamaño de la comuna, estoy hablando del catálogo de los desaparecidos que hay en el interior, al interior de la novela, que es un catálogo atravesado por lo fantasmagórico, por lo onírico, por el descenso al mundo de los muertos. Estoy hablando de la cura que tiene el personaje principal, que es una cura de tipo ancestral. Entonces son como perfiles que me permitieron finalmente concluir que no me había dejado atrapar completamente por la realidad, y que lo que quería escribir en realidad era una novela y no un libro de periodismo. Aunque reconozco, por supuesto, no faltaba más, y tú lo has dicho, Diego, y muchos lo han identificado, ese aspecto periodístico que nutre una buena parte de las páginas de la novela. Creo que también es inventarte el detective de alguna manera para poder hablar de algo muy personal, cómo tomar distancia de algo tan personal. Yo creo cuando, y reitero yo sobre la memoria, porque quiero hablar un poco más de eso, cuando uno se remite a la memoria de las sociedades, y ahora que tenemos la Comisión de la Verdad y tenemos todas estas, digamos, aparatos tan fuertes sobre la memoria funcionando o de alguna manera tratando de hacer cosas, uno se asombra como cuando se remite de nuevo a la historia van los novelistas, qué fue lo que, no solamente qué fue lo que pasó, sino qué estaba sintiendo la gente cuando pasó eso, y qué estaba sintiendo antes, qué estaban sintiendo los alemanes en 1930, antes de que el nazismo tomara el poder. De alguna manera los sentimientos, lo que pasa en las sociedades es muy, pero muy importante, no solamente los hechos. Y creo que hay una pregunta también sobre nuestra resistencia, sí, una resistencia, podríamos decir, colombiana, que en otras sociedades también hay, pero como una resistencia a aceptar ciertas cosas. Creo que pasan las cosas, y yo veo, y no solo lo veo en la derecha, tampoco lo veo como algo de los sectores populares o los sectores privilegiados, pero yo lo veo que es algo muy extendido en nosotros, como a querer negar lo que no nos conviene. Entonces a los que no son de izquierda, pues las FARC, una cosa maravillosa, etc. A los que al contrario les cae difícil reconocer que el paramilitarismo hizo unas cosas graves. Y quiero hablar un poco de eso, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer lo que nos ha tocado? A ver, yo pienso que sí, en primer lugar somos un país, tenemos una sociedad muy amnésica, una sociedad que ha sido educada de una manera muy particular, y se nos ha siempre transmitido un discurso que es completamente ajeno a la realidad. Es decir, cuando nos educamos, cuando leemos los libros de historia, eso ha cambiado, por supuesto, mucho en los últimos años, pero durante una buena parte de la historia del país, al menos de la independencia hasta una buena parte de nuestros días, digamos, cómo se ha enseñado la historia del país. Hay una gran manipulación de lo que pasó y de cómo se enseña eso que pasó, ¿no? Somos un país hemos sido un país muy agresivo en la manera en que nos hemos conformado como sociedad.
somos un país muy desigual, somos un país muy intolerante, hemos sido un país gobernado por unas élites políticas, a mí me parece que casi todas han sido nefastas. Entonces todo eso, el poder y el papel de la Iglesia Católica ha sido también bastante polémico en esa manera en que se nos han educado. Hablo de nuestros abuelos, de nuestros padres, inclusive de nosotros mismos. Yo fui educado, por ejemplo, en un hogar que era más o menos culto, porque mi papá era médico, mi mamá era una mujer que leía, pero a nosotros nos amparaba la figura del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, ese era el referente de la verdad. Y el Sagrado Corazón de Jesús es lo más ajeno a la verdad que puede existir en nuestro país. Tuvimos una constitución política que nos rigió durante más de un siglo, y el santo patrón era el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces siempre se nos ha mostrado la historia del país de una forma muy parcial. Y yo creo que una de las labores que nosotros tenemos en la literatura, en el arte, en la educación, es tratar de volver a revisar ese pasado y volverlo a explicar y a contar, ¿sí? O sea, siempre la literatura ha hecho eso. La literatura siempre ha sido revisionista de algún modo, y el arte también ha sido revisionista, debe ser revisionista, porque lo que reciben las generaciones son discursos de los que están en el poder. Y me parece que en ese sentido Colombia sí ha padecido mucho sobre esa versión de los acontecimientos que nos han contado los vencedores y los poderosos. Entonces, en ese sentido ha habido como un gran olvido de la gran tragedia que sucedió en el país. Y eso ha pasado también con el asunto de los desaparecidos, que es el tema pues fundamental de la sombra de Orión. Es decir, ustedes saben que Medellín es la ciudad que tiene más desaparecidos en Colombia, que Antioquia es el departamento que tiene más desaparecidos del país, que Colombia es el país que tiene más desaparecidos del mundo. No sé si México ahora está igualándolo, ¿no? O sea, México ya está pasando los 100.000 desaparecidos también. O sea, nosotros no somos los únicos en ese asunto de la desaparición, pero sí somos uno de los que tienen más cantidad de personas que están en un limbo. ¿Y cómo ha sido digamos, durante los últimos años la posición de la sociedad civil frente a eso? ¿O cómo ha sido la posición de esa sociedad civil en Medellín frente a los desaparecidos? No, la gran parte no quiere saber nada de eso, no cree en eso, ¿sí? Les parece que eso es una mentira, que los desaparecidos no existen. ¿Les gustaría desaparecer a los desaparecidos? Es muy posible que se pueda presentar eso. Entonces toda esa, bueno, ya García Márquez lo ejemplificó magistralmente en el episodio de 100 años de soledad, ¿no? Aquí no ha pasado nada, acaban de matar a 3.000 en Macondo y resulta que al otro día la gente ya quiere olvidar. Entonces yo creo que, y bueno, y la metáfora del olvido, ¿no? La metáfora del olvido que es tan importante. Yo acabo de leer una novela que comenté hace poco, que es Camposanto, una novela de Marcela Villegas, que es una novela corta, muy bella, muy eficaz, justamente porque a partir del Alzheimer, a partir del olvido, esa novela trata de hacer un balance muy íntimo, muy poético, muy subjetivo, pero al mismo tiempo muy propio de la colectividad nuestra frente al asunto de las cosas comunes en las que se ha convertido Colombia, un país lleno de cosas comunes. ¿Qué hacemos frente a esas cosas comunes? ¿Olvidarlas? Digamos que sí, puede haber una tendencia al olvido y podemos decir que todo está condenado al olvido, sin duda alguna, que somos criaturas fugaces, que todo está condenado a la devastación, a la destrucción, a la nada. Eso pensaban los estoicos hace muchísimos siglos. Sí, digamos que esa interpretación es válida, pero también es muy importante que recordemos, y sobre todo que recordemos eso horroroso que nos ha atravesado. Y yo creo que la literatura se ha dado cuenta de eso. Quiero decir, el imaginario literario, a través de la historia de las humanidades, se ha dado cuenta de eso. Eso se dio cuenta claramente Homero. Homero, al final de la Ilíada, ¿Homero qué hace? Homero describe una guerra que dura 10 años, una guerra atroz, porque los aqueos y los troyanos se mantienen matándose entre sí. ¿Sí? Y al cabo de los 10 años
sucede algo que es muy importante, y es que muere Héctor. Muere Héctor, Aquiles lo mata, y Aquiles no quiere regresar el cuerpo de Héctor para que ese cuerpo sea homenajeado por su pueblo, ¿no? Honrado fúnebremente, quiero decir. Y el último capítulo de la Ilíada es de las cosas más hermosas que se han escrito en toda la historia de la literatura. Es cuando ese cuerpo llega a Troya y la colectividad cierra la herida de la guerra, la sana, porque las otras fuerzas son para eso, para sanar las heridas de la guerra. Pero si tú no le permites a la gente enterrar a sus muertos, la herida sigue. Y eso es lo que me parece a mí, como escritor, roe a Colombia. O sea, tenemos un cáncer espantoso, porque tenemos más de 100.000 personas que no hemos podido enterrar, y quizás jamás lo haremos, porque la desaparición forzada está construida de tal modo, es tan perversa la desaparición forzada, el modus operandi, que se efectúa para que no se encuentren nunca los cuerpos. O sea, es una faceta del mal humano. La guerra es el mal también, ¿cierto? La violencia es el mal, digámoslo así. Pero el mismo ser humano se encarga de hacer ritos, de hacer actos, de comportarse de determinada manera para que ese mal se dulcifique de algún modo y podamos pasar la página. Pero nosotros no hemos podido pasar la página, estamos como suspendidos en un limbo. Eso es lo que yo siento, que nosotros también estamos habitando un limbo, los que estamos vivos, quiero decir, también habitamos un limbo, o al menos es lo que yo sentí mientras escribía La sombra de Orión. Siempre me sentía habitando un limbo y ese limbo era Medellín, es Colombia. Yo estoy seguro que hay muchas anécdotas que te habrán sucedido durante escribir el libro La sombra de Orión, y también después, seguramente personas que tienen algún familiar, habiendo pues más de 100.000 desaparecidos, muchas personas seguramente que lo leyeron, tienen un familiar o han tenido alguna experiencia. Yo quisiera preguntarte por eso, ¿cómo ha sido eso? ¿Te has encontrado con personas que te han dicho, oye, en tu libro, no sé, como si nos tocó también con víctimas, con familiares de víctimas? ¿Cómo ha sido también este relato ya cuando se encuentra con las personas que han sufrido eso directamente? Yo hablé con muchas no, por ahí con unas 10 personas que tienen familiares desaparecidos, con mujeres en su mayor parte. Pero gran parte de esas mujeres no son lectoras, y no creo que ellas hayan leído el libro. Yo se los regalé después, pues esa fue mi manera de agradecerles. Una de ellas me dijo, pero yo estoy ahí con el nombre. Y yo le dije, no, usted no está ahí, o sea, ni está su hijo, yo no le puse nombre a nadie de los desaparecidos, porque yo no puedo hacer eso. Es una novela, entonces yo cambié los nombres y ella se sintió bastante desilusionada. Entonces no creo que ella, leer un libro de más de 400 páginas para estas mujeres que muchas de ellas no tienen el hábito de la lectura. Entonces creo que esas mujeres que tanto me ayudaron a mí para entender el fenómeno de la desaparición forzada, con las que yo hablé, historias que yo introduje en el libro, no creo encontrar en ellas lectoras. Es un poco triste decirlo, pero sospecho y no he recibido ningún comentario por parte de ese tipo de personas. Sí, claro, entrevisté trabajadores sociales, directores de ONG, líderes. Esos sí leen y sí me hicieron comentarios, pues, digamos, favorables, que se habían sentido muy conmovidos. Algunos de esas personas se sintieron devueltos a ese periodo tan duro que fue la Operación Orión. Otros no pudieron leer completamente el libro porque se sintieron asfixiados, todo eso también me lo dijeron. También, por ejemplo, he tenido experiencias muy gratas con los jóvenes, me mandaron canciones de rap compuestas a propósito del libro. Hace poco estuve en la Comuna 13 en un colegio y hicieron un montaje teatral sobre algunos pasajes de la novela. Eso me parece que está bien, me parece que otros de pronto pensaron que el libro
no reproducía realmente lo que había sucedido. Yo creo que esos lectores tienen todo el derecho de pensar, pero creo que leyeron mal la novela, porque es una novela y como tal las novelas no tienen la obligación ni el derecho de reproducir la realidad. Pues las novelas son copias, son transposiciones, como decía García Márquez, poéticas de lo que sucedió, digamos. Entonces, frente a los victimarios, yo creo que los policías que yo entrevisté, los ex paramilitares, los ex milicianos, yo creo que esa gente no lee, salvo la Biblia. ¿Cierto? Muchos de ellos leen la Biblia porque es un libro soporte, pero no creo encontrar en esos sectores con los que yo hablé, en esos personajes con los que yo hablé, lectores. Pero sí creo que hay muchos entre los estudiantes de bachillerato, de los colegios. Creo que ahí hay un potencial de lectura muy fuerte. En un colegio que se llama Antonio Santos y otro que se llama Pedro J. Gómez, que son los dos liceos que quedan allí en ciertos barrios de la Comuna 13, los que fueron más golpeados por la Operación Orión, y que los colegios mismos fueron bombardeados durante esta operación. Allí sí hay varios ejemplares de la Sombra de Orión, hay 20 ejemplares en la biblioteca, los estudiantes están leyendo el libro, los profesores están trabajando con ellos. Entonces creo que hay asuntos muy positivos frente a esa recepción del libro en esos sectores de Medellín. Quiero hacerte una pregunta que, bueno, puede ser un poco como disruptiva, pero la voy a explicar. La pregunta es: ¿por qué no te vas de Colombia? ¿No? Sí, yo sé que es bien disruptiva. Y ahora la explico. Usualmente nos preguntamos, muchas personas, especialmente personas que tenemos que trabajar con este tipo de cosas, con derechos humanos, con cosas así, es por qué nos quedamos en Colombia. ¿Sí? Y lo planteo también porque Pedro Cadavid vuelve a su ciudad, vuelve a encontrar una historia. O sea, esa figura está ahí, y yo creo que esa figura está muy presente también en tu trabajo, esa figura de estar y estar como en el borde entre, bueno, pero me quedo y qué voy a hacer con esto que me corresponde también, este pedazo de historia que me corresponde. Y ahí son esas varias preguntas, ¿no? Como, ¿por qué estás acá? ¿Por qué sigues acá? Que uno a veces no lo cree, pero cuando uno comienza a pensar en contexto que es Colombia, esa pregunta aplica para todos los que tenemos la posibilidad. Y creo que aquí muchos, de hecho, algunos que no soy colombiano, pero muchos acá tenemos la posibilidad de quizás estar acá. Y esa es una pregunta que me gustaría como lo planteas tú en tu obra también, y pues la región sobre el escrito. Es posible que después del 19 de junio decidamos irnos, ¿no? Ojalá que no. ¿Para dónde nos vamos? No sé, pero bueno, espero que si las cosas pues tomen ese rumbo que muchos tememos que tomen. Yo le decía a Alfonso, si Fico gana la presidencia, yo que vivo en Medellín, yo no tengo paciencia para soportar a un personaje más de ese tipo, ¿no? Como así, o sea, ¿a qué horas? Como que uno se siente ya con poca tolerancia para estar allí, pero también, a ver, lo que pasa es que sí, hay muchos factores, como para explicar a propósito de esa pregunta. Yo cuando llegué a Medellín en el 2002, yo me vine porque había encontrado un puesto en la Universidad de Antioquia, pero siempre pensé que mi paso por Medellín era rápido, que mi meta era Bogotá. Yo quería ir a Bogotá, quería trabajar aquí, nunca se dieron las posibilidades, desafortunadamente. Entonces, cuando me di cuenta que todo apuntaba, el destino sudamericano, el que habla Borges, el destino de Medellín para mí, cuando me pareció tan evidente que yo tenía que quedar en Medellín, me enfermé. Una enfermedad, ustedes no se imaginan la cosa tan impresionante, rechazaba tanto la ciudad que me la aguanté los primeros 2-3 años, pero cuando me di cuenta que si quería irme tenía que buscar un trabajo, otra vez estar sin trabajo, estuve 20 años en una precariedad tan complicada en París y en Tunja. Y yo decía, bueno, aquí tengo un puesto en la Universidad de Antioquia, es la posibilidad de
de tener una cierta, como un cierto equilibrio económico para sentarme a escribir. Eso no es lo que yo quería, pues no es lo que usted quería, Pablo, que se quejaba tanto en París porque no encontraba un buen trabajo, porque no podía escribir, porque no tenía las condiciones para hacerlo. Aquí en Medellín, en este cagadero donde llegó, aquí ya están ofreciendo un trabajo universitario. ¿Sí? ¿Para dónde se va a ir? Y además aquí le pueden publicar libros en las pequeñas editoriales. Y ahí fue donde yo empecé a publicar mis primeros libros, en el fondo, en la editorial de la Universidad de Antioquia, en el fondo editorial de Edafit. O sea, empecé a hacer lo que yo también quería hacer, y era escribir mis libros. Entonces yo decía, bueno, hay otro factor importante. Y luego está el otro que es vitalísimo, y es que me enamoré. Y uno vive donde está enamorado. Evidentemente, yo tenía problemas con la ciudad, pero estaba enamorado de una mujer. De allá. ¿Ah? Entonces, esos tres factores, trabajo. Si se sienten identificados, pueden ir anotando para la pregunta. O sea, trabajo literario además, porque era un profesor de literatura, relación con los estudiantes. Por otro lado, tener la posibilidad de escribir y de tener un pequeño círculo de lectores, hacerme parte de una comunidad de escritores, por ejemplo, ¿no? De un grupo de escritores colombianos, digámoslo así. Y lo otro, reconstruir mi vida afectiva. Entonces yo dije, no, pues ya, suficiente motivo, hay que quedarse. Y la enfermedad capotera, y eso fue lo que hice, capotearla hasta que me alivié. Pero sigo teniendo muchos problemas con Medellín. Es una ciudad que, más con Medellín que con Colombia. Y yo creo que la Colombia que tenemos ahora, esa Colombia que no quiere cambiar, esa Colombia que no quiere dar el paso de una transformación para resolver algunos de los problemas que tenemos, yo creo que una de las regiones que impiden ese cambio es Antioquia. Es Antioquia. Los amigos de la Comisión de la Verdad me decían, miren, todos digamos, las personas que se han involucrado de algún modo u otro con la violencia, personas con las que hemos hablado, muchas han hablado, los paracos, los guerrilleros, el ejército, la policía, políticos, pero hay un sector que no quiere hablar: los empresarios. El empresariado antioqueño se niega a contar la verdad, porque están untados de colaboracionismo, como diría Sartre, que es un colaboracionista, me acuerdo de aquel libro de Sartre. Entonces creo que ese ha sido uno de los problemas que yo he tenido con Medellín. Yo no soy de Medellín, yo nací en Barranca Bermeja, viví mucho tiempo fuera de Medellín, me eduqué, en Tunja, en Bogotá, me deseduqué en París, o me deformé en París, y luego volví a Medellín porque allá tengo mi familia, mis hermanos, mis hermanas, y llegué a esa ciudad y soy de esa ciudad sin duda alguna. Literariamente no creo que sea tanto de allá como si no son otros. Por ejemplo, Fernando Vallejo es inevitablemente antioqueño, Héctor Adolfo Zurincia es inevitablemente antioqueño, Jorge Franco es inevitablemente antioqueño. Quiero decir, están insertos en esa tradición literaria de las que les hablé ahora. Yo me siento más en conflicto con esa tradición, la conozco, la he leído, La sombra de Orión y Los derrotados entran un poco en esa tradición, algunos cuentos que yo he escrito sobre Medellín también, pero hay una parte de mi literatura que no tiene nada que ver con eso, que no tiene nada que ver con esa tradición, quiero decir, ¿no? Que creo que está más orientada hacia lo hispanoamericano, hacia Pedro Gómez Valderrama, hacia Álvaro Mutis, hacia Borges, hacia Carpentier, no sé, creo que me desprendo un poco de esa férula tan poderosa que es la férula de la literatura antioqueña, porque es que yo pienso que es muy fuerte esa férula porque han tenido grandes nombres y grandes escritores y grandes obras. O sea, yo pienso que el primer gran escritor que da Colombia es Tomás Carrasquilla. Pienso eso sin ninguna duda.
Y no es posible que usted, como Conrad con Inglaterra, termine siendo esa tradición por adopción, por renegar tanto, termine siendo un buen ejemplo de esa tradición. Sí, es muy posible que me adopten, ¿no? Es muy posible que me adopten, es muy posible que... Pero creo que hay algo en la literatura mía y en mi postura como escritor, como crítico, frente a esa ciudad que es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. A mí me decía María Cristina Restrepo, que es una escritora antioqueña que yo aprecio mucho, y que leyó La sombra de Orión y me decía: no te van a perdonar ese libro, Pablo, no te lo van a perdonar. Y yo: ¿y quién no me lo va a perdonar? Pues las élites, no te lo van a perdonar. Y yo: bueno, yo no soy amigo de ellas, no pertenezco a ellas, o sea que no tengo ningún problema frente a eso. Pablo Montoya, muchísimas gracias por este espacio. Antes de abrir espacio también a las personas que están acá con nosotros, que quieran hacerte alguna pregunta, quiero finalizar también como con una reflexión. Amos, sos escritor quizás favorito, dice que lo más valioso de un escritor es su voz, ¿sí? O que el escritor escribe, lo más valioso de un escritor es su voz. Me gusta mucho esa frase, que me recuerda un poco de que todos los escritores y escritoras tienen una voz y quizás un mandato, un llamado también, porque por algún motivo utilizan esa voz, ¿no? Cuando uno reflexiona en tu propia vida, que tú has hablado hoy un poco también de tu vida, de París, de estos años de no encontrar un lugar, y de ese lugar que ahora tienes, no solo una comunidad de lectores y amigos en Medellín, aquí también en Bogotá hay una comunidad de gente que te lee en el país, te leemos, nos interesa tu voz, nos gusta lo que estás contando, lo que nos estás contando sobre nosotros también, y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso hasta acá? Y un poco una reflexión sobre ese proceso tuyo de haberte convertido hoy en Pablo Montoya, que hoy está presentando pues acá este libro. ¿Cómo ha sido ese proceso de volverte un escritor de alguna manera? De encontrar esa voz. Sí, yo creo que, bueno, en un principio yo comencé a publicar cuando vivía en Tunja y era músico, y comencé a publicar cuentos sobre músicos. Entonces, porque obedecí un consejo que me daba alguien: uno escribe sobre su propia realidad, y yo estudiaba en un conservatorio, vivía prácticamente las 24 horas en función de la música, y empecé a escribir cuentos sobre música. Pero al mismo tiempo a mi padre lo matan, a mi padre lo asesinan, y vivía en un país verdaderamente incendiado. Estoy hablando de la década del 80, del siglo pasado, que fue una década horrorosa. Entonces estaba como... y también escribí cuentos sobre esos procesos de violencia. Y los cuentos sobre los músicos, que me parecían los mejores, siempre fueron vistos por mis amigos como cuentos raros: ¿por qué escribes sobre eso? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? De hecho, yo reuní esos cuentos musicales que son muy carpenterianos, que son muy cortasarianos, que son cuentos que reciben una influencia muy fuerte de esos escritores europeos y latinoamericanos que escribían sobre música, que escribieron sobre música, y que yo me apoyé en ellos pues porque estaba comenzando a escribir, y uno cuando comienza a escribir pues sigue lo que uno trata de imitar a sus maestros. Entonces yo reuní esos cuentos y los envié a un concurso aquí de Cultura, y el libro que llama La Sinfónica, que quedó de finalista, y el jurado era Ramón Ilán Vaca, que fue el que me contó después. Me decía: Pablo, a mí el libro tuyo me gustó mucho, yo quería premiarlo, pero ese libro tuvo un problema con los otros jurados, y era que ese libro no era un libro, según ellos, de literatura colombiana, por el tema de los músicos, de la música clásica. Había un cuento sobre Schumann, otro cuento sobre Bach, otro cuento sobre... bueno, entonces yo creo que ahí empecé a tener yo un problema como de bueno, yo estoy escribiendo las cosas que me gustan, pero hay una recepción, no diría negativa del todo, porque el libro fue declarado finalista, y eso es mucho cuento, ¿no? Pero hay una lo que pasa es que en Colombia y en América Latina hemos seguido, en ciertos países, sobre todo eso en Argentina se ve menos, la idea de que tenemos que escribir sobre nuestra propia realidad para construir una literatura nacional, y que lo nacional está vinculado a lo que nos pasa como colectividad.
Entonces todo lo que está distante o es ajeno a eso no es bien visto, ¿sí? De hecho, por ejemplo, yo le he escuchado decir a Juan Gabriel Vázquez que su único interés es Colombia, que él no escribiría otra cosa distinta a lo que podría suceder en Colombia. A mí me parece genuina esa reflexión, por supuesto, pero también me parece genuina la otra, que uno puede escribir lo que le da la gana. Entonces empecé a tener al mismo tiempo, ya me fui para París y empecé a tener como había puertas que se iban abriendo. Recuerdo esa antología que hizo Guido Tamayo, una antología de cuentos de música panamericana, y metió un cuento mío ahí. Ahora, yo me sentí muy contento porque en esa antología estaba Marcel Shaw, estaba Kafka, estaban pues unos escritores que yo decía, uy, pero qué lujo, ¿no? Estar al lado de esos señores. Entonces me parecía que poco a poco se fue como dando como ciertas luces, y es muy importante, o sea, yo con Guido estoy eternamente agradecido, con Ramón Inés Vaca igualmente, porque son puertas que se iban abriendo en medio de un rechazo continuo por otros lados. Entonces me parece a mí que la búsqueda de la voz y el encuentro de la voz debe ser obsesivo, debe estar fundado en una convicción plena en lo que uno quiere hacer, ¿sí? Y claro, también está fundada en lecturas, y ahí sí está uno siguiendo su propio radar. Yo me acuerdo que yo estudié a Carpentier durante mucho tiempo, y Carpentier me influyó poderosamente en los primeros escritos que yo hice, porque lo leía, lo estudiaba, lo enseñaba, hasta que finalmente decidí desprenderme un poco de esa impronta barroca, que es muy atractiva y que es muy interesante, pero es cuando yo leo a otros autores que creo que me influyen mucho. Entonces leo a Borges, leo a Mutis, a Álvaro Mutis, leo a los franceses, que son muy importantes para mí, muy importantes, son Camus, Yourcenar, Michel Tournier, Pascal Quignard, son escritores que yo aprecio mucho, que traduje en algún momento dado, y que decidí que ellos entraran a mi manera, a mi imaginario literario. Yo creo que todos los escritores hacemos eso, todos. García Márquez lo hizo, invitando a Virginia Woolf, a Faulkner, a Rulfo, a Kafka. Bueno, él se nutrió de todo eso y ahí encontró su voz. Pero cuando uno lee a Faulkner primero y después la de García Márquez, uno sí siente la gran influencia que hay del uno frente al otro. Si uno lee primero a García Márquez y no lee a Faulkner, uno se impresiona mucho con García Márquez. Pero cuando uno lee primero a Faulkner y llega a García Márquez, uno se impresiona menos. Uno se impresiona menos. Pues, o eso fue lo que me pasó a mí. Porque yo hice la lectura. La primera lectura la hice García Márquez sin conocer a Faulkner y quedé deslumbrado. Y luego leí a Faulkner y yo dije, es que aquí hay un montón de resonancias de García Márquez. Lo escucho por todas partes. ¿Sí? Pero eso me parece normal que existan, porque es que una voz, Diego, es un conglomerado de voces. La voz de un escritor es un conglomerado de voces. No hay completa originalidad, me parece, en ese proceso. Entonces, por eso es largo, es dispendioso, es apasionante. Yo muchas veces digo, yo como quisiera aprender nuevamente, recibir otra vez una influencia, entusiasmarme con un escritor como me entusiasmé tanto cuando tenía 20, 30, 40 años. Ahora estoy un poquitico más complicado para leer, ya no como tanto cuento, ya digo, bueno, pues esto me suena a aquel otro, etcétera, etcétera. Pero creo que también obedece un poco a la edad, ¿no? Yo ya no soy un hombre joven, tampoco soy viejo, pero ya soy un hombre adulto, y ya más o menos sé que tengo unos pocos libros que me faltan, sí, porque hay que ser conscientes de eso, pero la idea es mantener esa voz, tratar de que esa voz esté ahí, seguirle el rumbo que yo he tenido, que es esta preocupación por la historia, por el arte, por la violencia de nuestro país, y tratar de conjurar todo eso con la escritura. Creo que es eso, uno conjura todo ese montón de problemas y de asuntos que lo agobian a uno de la existencia con la escritura. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si aquí aplaudamos.
Yo creo que seguro hay al menos dos preguntas. ¿Que alguien tiene alguna pregunta? ¿Quisiera hacer una pregunta? Pablo. Sí, es una pregunta sencilla. Sí, no es una pregunta muy sencilla. Al principio Pablo hablaba de que estaba pensando cómo armar la sombra de Orión y buscar las voces y demás. Y Pablo decide volver a Pedro Cadavid, que es un personaje que para quienes leemos a Pablo ya ha aparecido en otras novelas. Entonces, ¿por qué volver a Pedro Cadavid precisamente en La sombra de Orión? Porque La sombra de Orión, además pues de recrear estos acontecimientos que les expliqué ahora, también cierra un ciclo de mis libros dedicados a la violencia. Yo también sentía que con la escritura de La sombra de Orión ya finalizaba un recorrido que había empezado con Cuentos de Niquía, que es mi primer libro de cuentos que yo escribí y que publiqué en París, que continuaba con Requiem por un fantasma, que es un libro de cuentos sobre Medellín también y violencia, que seguía con El beso de la noche, que es otro libro de cuentos, y ahí aparece Pedro Cadavid. No con el nombre, pero sí un personaje muy parecido al que después va a tener un nombre en Los Derrotados. Luego aparece, cuando yo decido escribir Los Derrotados y meter ahí a Pedro Cadavid, yo encontré como el alter ego, digámoslo así. Y también encontré el personaje que me iba a permitir escribir las otras dos novelas, La Escuela de Música y el final era La sombra de Orión. Entonces por eso decidí meterlo, como para darle una finalización a ese ciclo, que todos son libros sobre Medellín y su violencia. Y creo que el final de La sombra de Orión apunta también a eso, como a un final culminante, ¿cierto? Como de cierre. Yo en realidad creo que no voy a volver a escribir sobre la violencia en Medellín. Creo que ya hice la tarea, ya no más, ya es suficiente. Son ¿cuántos libros? Son como 8 libros. Creo que ya es suficiente con eso, ¿no? Y creo que ahí se cierra un ciclo que tiene que ver con esas inquietudes mías frente a la violencia, que podrían fundarse en la pregunta cómo narrarla, cómo contarla, ¿cierto? Cómo enfrentar la literatura ante ese monstruo de la violencia. Y cuando yo hace poco estuve leyendo esos primeros cuentos, y yo digo, pero es que ahí está todo, ahí estaba todo, ya todo está planeado, no terminado por supuesto, pero ya todas las líneas de acción, como se dice, están planteadas en los cuentos de Niquía. Es increíble, ¿no? Cómo se van a veces presentándose y armándose ese universo que los escritores muchas veces no entendemos con claridad, sino que necesitamos el tiempo para hacer la retrospectiva, y ahí sí logramos entender que uno intuitivamente va planteando esas rutas por las que después va a transitar. ¿Hay otra pregunta? A ver, después de que has escrito sobre la violencia, Pablo, yo soy de una zona también muy cercana del norte de Santander, y escribí algo sobre el Catatumbo, y lo que tú dices, por ejemplo, con esa experiencia reciente en Ocaña, ese encuentro de las madres con los victimarios, que fue muy doloroso, que de pronto, como lo decías tú, ni siquiera le decían dónde estaban enterrados sus hijos. Creo que alguna de las madres le reclamaba a uno de ellos. Hay un libro del historiador Jorge Orlando Melo, Las razones de la violencia en Colombia, muy interesante sobre todo el recuento que hace Jorge Orlando Melo sobre lo que es la historia, sobre lo que ha sido la violencia, las razones de la violencia en Colombia. ¿Podríamos ser algún día optimistas de superar esta violencia, Pablo? Yo
creo que sí, obviamente, pues si el cambio climático nos deja, ¿no? Nos da tiempo. Yo creo que sí, yo creo que además tenemos ejemplos muy interesantes en otras partes del mundo que han sido más golpeadas por la violencia que la nuestra. Yo siempre he pensado que lo que sucedió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial es de algún modo ejemplar, porque lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial ya fue llegar al límite, ¿no? O sea, fueron 55 millones de muertos, fue los campos de concentración, la culminación con las bombas atómicas. Yo no me hago ilusiones, después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría y viene todo el crecimiento del armamentismo nuclear, que es pavoroso. Pero ha habido una política de alguna manera de paz entre esos países. Claro, ellos venden armas. Es decir, estoy diciendo que hay una gran problemática que tiene que ver con la condición humana y con las sociedades que nosotros hemos, o con los proyectos nacionales que hemos construido. Creo que el error está ahí, en los proyectos nacionales. Pero ¿de dónde vienen los proyectos nacionales? Vienen de los reinados. ¿De dónde vienen los reinados? De los imperios. ¿Dónde reside el problema? Yo he logrado como ver, de algún modo, de dónde viene el proyecto nacional nuestro fundado en las armas. Eso viene desde Roma. Eso viene de la antigüedad romana. O sea, los romanos inventaron un montón de cosas maravillosas y se inventaron un gran ejército. Y sobre ese ejército armaron el imperio. ¿Sí? Y Roma, digamos, decae, pero deja un montón de vestigios. Y ese vestigio, o uno de esos vestigios, no solamente es el Código Civil, que es muy interesante, la lengua, el latín, sino que uno de esos vestigios es la Constitución militar como base de una colectividad. Entonces habría que desarmar eso. Pero ¿cómo se desarma eso? Hay pequeños países que han tratado de desarmar ese asunto. Costa Rica es un país de esos. Me parece que Uruguay también es un país de esos. Pero Colombia es un país muy distinto a esos dos pequeños países. Es un país atravesado por demasiados grupos armados. Yo creo que una de las funciones nuestras es desarmar a esos grupos, desarmarlos. Y entre ellos está el ejército. Hay que desarmar el ejército y desarmar la policía. Que es que porque son legales son grandiosos. No, cual Dios y patria. Eso es una falacia completamente. O sea, como argumento para mantenerlos. No, como así que porque están fundados en el Dios y en la patria hay que darles toda la credibilidad y mantenerlos y pensar que ellos son fundamentales para nuestra organización como país. Porque son las armas del problema nuestro. Y ahora miren, Colombia ¿cuántos ejércitos tiene? ¿Tú cuánto has contado, Diego, en tus correrías? ¿Con cuántos me he encontrado? Y además porque tú dices los militares o la policía, pero esos no son cuerpos unitarios, esos son cuerpos divididos en muchas mafias y en muchos, o sea, esos tienen subgrupos que realmente es muy complejo. Desarmar eso, como tú dices, es completamente... Pero mira, te voy a terminar de tratar de responder la pregunta. Yo creo que después de los horrores, cuando se instala la paz, o una relativa paz, digámoslo así, vienen los trabajos memorísticos. ¿Sí? El problema nuestro es que nosotros estamos en esos trabajos ahora en medio de la guerra. Sí, pero ha habido otros países como Francia, por ejemplo, que también cayeron en esa manía conmemorativa. ¿Sí? Y lograron desentrañar y resolver y desanudar ciertos nudos que ellos tenían en su historia nacional. Mire lo que ha hecho, por ejemplo, Alemania con el nazismo y con la Segunda Guerra Mundial. Ustedes van a Berlín y ¿qué decidió hacer la sociedad alemana? Sembrar Berlín de lugares de memoria. El del Holocausto, el monumento a los judíos, el monumento a los gitanos asesinados, el monumento a la lesbiana y a los gays asesinados, todo está lleno. Y yo creo que esa es una manera muy inteligente y muy sana de cerrar esos ciclos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
¿Cierto? Entonces yo les he dicho a los amigos de Medellín, a algunos amigos, ¿y por qué no hacemos el gran memorial de la desaparición forzada en Medellín? ¿Cómo? ¿Por qué no lo hacemos? Es que nosotros somos los grandes responsables dentro de Colombia de la desaparición forzada. Entonces, ¿por qué no hacemos ese ejercicio? Pero les parece horroroso. Inclusive les digo, miren, hacen el memorial de la desaparición forzada y eso se incrementa el turismo. La gente va a ir allá a ver ese memorial y entran divisas. Finalmente, si es lo que quieren plata, porque ellos siempre están dando en plata, ¿no? Si quieren plata, miren, activen, en vez de activar solamente las vías del turismo narcotraficante con Pablo Escobar, ¿cierto? Que hay guías turísticas y que son muy frecuentadas por extranjeros. ¿Por qué no arman un memorial? Cerramos esa herida tan tenaz, señalamos responsables, ¿cierto? Sí, yo sé que muchos familiares de los desaparecidos albergan la esperanza de que en la escombrera van a encontrar los cuerpos de sus hijos o de sus familiares. Yo personalmente pienso que no se va a encontrar nada por las características mismas de la escombrera. Creo que ahí no se va a encontrar nada. Y si se encuentra, eso vale demasiada plata y no creo que el Estado vaya a pagarle plata a una empresa de esas para que encuentre cuerpos de gente pobre, de gente humilde. Si ahí estuviese enterrado el hijo de Uribe, removerían todas las montañas y los escombros del mundo. Pero ahí no está enterrado ningún hijo de rico. Ahí están enterrados puras personas humildes, de los estratos más bajos. Es gente pobre, mejor dicho, está enterrada ahí. Entonces, bueno, les digo a las señoras, ¿y ustedes no creen que se debería hacer un memorial ahí? Dicen que no. Dije, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Van a pasar toda la vida esperando? Sí, vamos a pasar toda la vida esperando. Ese es el motor de la vida. Ese es el motor de nuestras vidas, esperar a que se encuentren. Eso es lo que nos hace vivir. Cerrar eso y poner ahí un memorial significa que no nos devuelven los cuerpos y ya, y se cierra el asunto. Yo decía, pero bueno, pero al menos se va a recordar, se va a hacer un lugar importante, simbólico. ¿Las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires todavía desfilan? ¿Hoy en día? Claro, sí, porque todavía están buscando, están esperando a muchos de esos desaparecidos, que son muchísimo menos que los nuestros, además. Y que hicieron un trabajo también muy importante de memoria, hicieron tribunales de justicia, todo eso, ¿no? Hubo castigos. El general Videla estuvo en la cárcel, creo que murió en la cárcel. Y yo creo que eso tranquiliza un poco las conciencias, ¿o no? Parece que sí. O sea, la gente necesita eso, la gente necesita que haya perdones, que haya que haya verdad. No, lo fundamental es eso, que se sepa la verdad. Eso es es decir, si el memorial se hace, es porque se supo la verdad. Y en el memorial deben aparecer los nombres de los responsables, para que quede testimonio de lo que pasó allí. Pero hay que esperar a que pase un poco más de tiempo, a que nosotros terminemos por eso esperemos a ver qué pasa el 19 de julio. Porque yo creo que está muy vinculado todo eso que estamos hablando con ese nuevo gobierno, me parece a mí. Y por ahí tanto temor de que ese nuevo gobierno venga. Pues creo yo, así a veces leo el asunto de ese nuevo gobierno frente a este tema que estamos tratando. Yo creo que por tiempo también hay otra pregunta que quisiera hacer a alguien ya cerrando, o podemos dar cerrada la conversación y agradecerles a todos y todos los que acudieron acá. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, al Fondo de Cultura y al Centro Cultural de